Muy buenas, mis amados del Señor. Venimos en el nombre del Señor con un tema más sobre preparación para el tiempo del fin. Mensajes donde nos llaman a tomar conciencia en la condición en que nos encontramos, si verdaderamente estamos permitiendo que el Espíritu de Dios nos transforme y nos capacite para ser sellados antes que termine el tiempo de gracia, como lo compartimos en el tema anterior. Porque si no alcanzamos esa bendición, cuando los ángeles suelten los vientos, seremos destruidos. No habrá ya más tiempo de acudir al trono de la gracia para alcanzar salvación. El título del tema de hoy se titula Los 4 ángeles sueltan los vientos. Y para ello vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículos del 1 al 3. Y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde sale el sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. O sea, el tiempo de gracia todavía está vigente para muchos, pero debemos reconocer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos redención, justificación, el perdón de pecados y la esperanza de una vida futura sin tristeza ni dolor. Y debemos obedecer lo que Él manda en su palabra, viviendo como Él vivió, obedeciendo al Padre. Y a nosotros como cristianos también nos exige lo mismo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice su palabra, Juan 14:15. Y yo hago la voluntad de aquel que me envió, Juan 5:30. Entonces, si nosotros queremos ser sellados para ser protegidos en los tiempos pavorosos que se acercan a esta tierra, debemos poner nuestra vida en comunión con Dios y aceptar a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Oremos. Querido y amado Padre que estás en los cielos, gracias por el privilegio de poder compartir estas verdades que atañen al tiempo que estamos viviendo, en la etapa final de la historia de este mundo. Padre, gracias porque tú en tu palabra nos muestra cómo prepararnos para ese gran día y no ser avergonzados por no haber escuchado el mensaje de salvación. Son mensajes de amonestación, pero son mensajes de amor porque tú nos quieres salvar, nos quieres dar vida eterna. Por eso te doy gracias por permitirme este privilegio de compartir estas verdades santas. Perdona mis pecados, límpiame de mi mal con la sangre expiatoria de Jesús y úngeme con tu Santo Espíritu para que sea Él, usándome para la gloria de su nombre, compartiendo la palabra de Jehová y no palabra de un hombre. Bendice a la persona que lo va a escuchar y bendice, Señor, a todos aquellos que expanden su palabra. Señor, gracias por este privilegio. Bendice el mensaje y bendice a las personas que lo escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Los 4 ángeles sueltan los vientos.
vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos. Apocalipsis 7 del 1 al 3. Mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Para que caigan las 7 postreras plagas, Jesús necesita que cada uno de sus fieles seguidores esté sellado para ser guardado y protegido en medio del conflicto. Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política, bajo el símbolo de 4 ángeles que los retienen. Estos vientos están bajo el control de Dios hasta que ordene soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios obedecen su mandato al retener los vientos de la tierra para que no soplen sobre esta, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Aquí está hablando de sello en la frente. La marca opositora a este sello es la marca de la bestia, que será colocada en la mano y en la frente. O sea, la persona que recibe la marca de la bestia lo hace a conciencia y obra para complacer a ese poder. Mientras que los verdaderos hijos de Dios serán sellados en sus frentes, teniendo fe explícita de que seremos guardados en medio del conflicto. Es la voz de este ángel encumbrado la que tiene autoridad para ordenar a los 4 ángeles que mantengan en jaque los 4 vientos hasta que esa obra sea realizada y hasta que él ordene que sean soltados. Aún tenemos tiempo de gracia, pero esa gracia pronto va terminando para cada uno de nosotros. Él refrenará las fuerzas de las tinieblas hasta que se dé al mundo la amonestación y todos los que quieran escucharla estén preparados para el conflicto. El mensaje es que debemos adorar al Dios creador del cielo y de la tierra. Obedecer los mandamientos de Dios, no los mandamientos de los hombres. Una completa consagración a Dios es la que nos hace aptos para recibir ese sello de protección. Mientras Jesús siga intercediendo por el hombre en el santuario celestial, los gobernantes y el pueblo seguirán la influencia refrenadora del Espíritu Santo, la cual seguirá también dominando hasta cierto punto las leyes del país. Si no fuera por estas leyes, el estado del mundo sería mucho peor de lo que es ahora. Mientras que muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás, Dios tiene también los suyos entre los caudillos de la nación. Conflicto de los siglos, página 668. Aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía conflagración general. Todavía los 4 vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la
última gran batalla. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintoneo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el hombre, el pecador, tuvo la gente un freno, pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Cuando Dios diga consumado es, y nuestro amado Salvador que está intercediendo por nosotros se quite el traje de intercesión, o sea, como sumo sacerdote, dejará de interceder por nosotros. Satanás quedará libre para hacer de esta tierra a su antojo. Que el Señor cumpla sus propósitos en cada uno de nosotros. Por eso es mi deseo, querido y amado que me escucha, si estás lejos de la iglesia, si alguna vez te has ido de la iglesia por lo que sea, es tiempo de regresar a casa antes que sea demasiado tarde. Jesús te dice, venid, deja de luchar solo, déjame esa situación a mí. A otros que tal vez no han escuchado este mensaje, les manda a decir, salid de ella, pueblo mío. O sea, que salgan del mundo y consagren su vida a Jesús, que lo reconozcan como Salvador y Señor, porque es de la única manera que seremos guardados en medio del conflicto. Dice, al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintoneo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. El día de salvación es hoy, querido y querido que me escucha. Hoy es necesario que reflexiones de parte de quién estás tú, de parte de Dios o de parte de los hombres. Porque es menester estar en comunión con Dios antes que los juicios de Dios caigan sobre esta tierra. El apóstol San Juan, estando en visión, oyó una gran voz que exclamaba en el cielo: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Qué curioso, qué irónico es este asunto, porque mientras que Satanás sabe con seguridad de que tiene poco tiempo, muchos de nosotros pensamos que tenemos largo tiempo. Por eso muchas veces no estudiamos la Biblia, no oramos, no buscamos a Dios, no nos consagramos, porque estamos más imbuidos en los deleites de este mundo, en vez de estar en comunión con Dios, consagrándonos a Dios, buscando su gracia, su bendición para cada día. Espantosas son las escenas que provocarán esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que
se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Conflicto de los siglos, página 681. Descripción del tiempo de angustia. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1. Cuando Él, nuestro Señor Jesucristo, abandone el santuario celestial, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista del Santo Dios. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su santa ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejan ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Conflicto de los siglos 6-72. Mirad que nadie os engañe, dijo el Divino Maestro. Velad y orad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros somos débiles, y si queremos ser guardados, vencedores, debemos consagrar nuestras vidas a Cristo Jesús para ser sellados con el carácter del Divino Maestro y vivir en plenitud de gozo y alegría, y con la fe firme de que somos guardados y protegidos para ese gran día donde Satanás va a quedar libre para hacer lo que se le antoje. Porque así es la voluntad de Dios. Así ha sido, porque harto tiempo ya hace que está diciendo: salid de ella, deja el mundo y sigue a Cristo. Venid a mí, miradme a mí, que yo soy tu Salvador. Mío eres tú. Yo te compré a precio de sangre, dice el Señor en su palabra. Por tanto amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la urgencia de estos mensajes por los cuales Dios nos ordena que los compartamos, porque Él quiere salvarte, quiere darte vida eterna. Pero lastimosamente, la gran mayoría prefiere pasársela bien en este mundo y no prepararse para la vida futura. Muchos viven para morir y otros queremos morir para vivir. Deja el mundo y sigue a Cristo. Ven a Cristo, ven sin tardar. Es el llamado urgente que Dios te hace a ti, mi querido hermano y hermana, amigo.
El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de la apretura de Jacob. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado, dice el Señor. Jeremías 30, del 5 al 7. Y también Conflicto de los Siglos, páginas 673 y 674. Está muy cerca el momento en que habrá en el mundo una tristeza que ningún bálsamo humano podrá disipar. Servicio Cristiano, página 67. La palabra de Dios está llena de instrucciones, de llamados al arrepentimiento. ¿Y tú qué estás esperando? Muchos dicen, ya vendrá el momento en que tome la decisión. Ahora no estoy interesado en escuchar cosas de Dios o cosas espirituales. No me interesa lo que dice la Biblia. Es más, ponemos en duda lo que dice el libro sagrado. Y Dios, en su misericordia, nos permite un día más de vida. Tiempo de gracia extra. Para que tú te arrepientas y vengas a los brazos de Jesús. Pero el tiempo se está acabando. Y para muchos, mañana puede ser demasiado tarde. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Eso lo encontramos en Apocalipsis 14, 9 y 10. Vamos a leerlo porque eso es muy importante, porque si queremos ser... Voy a leer primero la condenación y luego le leeré cómo ser guardado o protegido de esa condenación. Dice Apocalipsis 14, 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, la bestia es un poder político, una iglesia, y la imagen es el día que la representa, y recibe la marca en su frente o en su mano. O sea, es aquella institución que promueve la adoración de Dios en el día que no ordena la Biblia. La Biblia ordena la observancia del Santo Sábado, mientras que este poder, llamado la bestia, ordena la observancia del domingo. Y mire el castigo. Él también beberá, o sea, los que reciben la marca de la bestia y adoran a su imagen, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y delante del Cordero. Ahora, ¿queremos ser guardados de ese mal? Pues hay que obedecer lo que dice el mensaje del primer ángel, que dice: y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, la Biblia ordena adorar al Creador,
al Dios Todopoderoso, no a un poder que no tiene poder para crear ni para redimir. Antes es un poder usurpador que se dice llamar Dios sin ser Dios y se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios sin serlo. En la Biblia eso es llamado el dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. También se llama la bestia espantosa y terrible porque es tan terrible, tan espantosa que el profeta Daniel no le pudo dar otra característica para definirla, sino una bestia espantosa y terrible. También llamado el cuerno pequeño. ¿Quieres ser libre de toda maldad? Ven a Cristo. No hay otro medio. Y este proceso se iniciará muy pronto. La institución de las leyes dominicales. Se inicia el tiempo de angustia en el momento cuando se proclamen las leyes humanas, exaltándose por encima de las leyes de Dios. Se iniciará muy pronto. El tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Conflicto de los siglos 680. Así está escrito y así estoy compartiendo porque estamos muy descuidados. Estamos muy imbuidos por las vanidades de este mundo. Y se nos está pasando por alto que tenemos un tiempo de gracia donde debemos prepararnos para aquel gran día del Dios Todopoderoso. Un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel, vuelvo y lo leo, la profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía, la legislación dominical, la triple alianza y el repudio de los principios de la Constitución norteamericana podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación, los Estados Unidos, colmó la medida de la iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca más volver. Muy pronto empezarán los tiempos más angustiosos para la tierra y muchos de nosotros no estamos preparados para soportar estas pruebas de aflicción. El tiempo de la angustia de Jacob. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios.
¡Qué maravilla! La bendita promesa de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a mirar dos conclusiones de este párrafo. Primero, el tiempo de angustia de Jacob abarca el periodo que va desde la promulgación del decreto de muerte hasta la liberación de los hijos de Dios, tiempo durante el cual ellos clamaban con angustia por la intervención divina. Segundo, establece el comienzo de este periodo de la angustia de Jacob después del comienzo de la caída de las plagas. Las expresiones que aparecen indican que el decreto se promulgó por lo menos después que algunas plagas habían sido derramadas, pues usa la expresión plagas en plural. Es el sufrimiento que imponen las plagas lo que acarreará el decreto de muerte para los justos. Angustia física y mental. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Esta historia la encontramos en el libro de Génesis capítulo 32. Primero, Jacob experimentó angustia por la situación material que lo confrontaba. Su hermano venía a su encuentro con 400 hombres armados, aparentemente con intenciones de venganza. También los santos sentirán angustia por la persecución material y el decreto de muerte. Segundo, además, Jacob sintió una intensa angustia moral en su lucha con Dios en oración, porque no estaba seguro del perdón de sus pecados. Los santos pasarán por una experiencia similar de angustia, por así como la noche de Jacob terminó con la bendición y la paz de Dios conferidos al patriarca, el Señor colmará a sus hijos de paz, seguridad y esperanza en la noche de su prueba mayor. Debemos escudriñar nuestro corazón, nuestra conciencia, si estamos verdaderamente en comunión con Dios o no lo estamos. Porque debemos vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios y obedecer sus santos mandamientos, entre ellos la observancia del día más pisoteado, el día casi olvidado por los seres humanos, el santo sábado del Señor. Por eso, querido y amado del Señor, mi deseo y oración es que consagres tu vida a Dios, que vengas a Cristo hoy y no esperes a mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde y te animo a compartir estos temas que son de mucha importancia para los tiempos que se avecinan de pavor a esta tierra. Vuelvo y leo el primer mensaje de Apocalipsis 14, 6 y 7. Si aceptamos este mensaje, no tendremos ningún problema con la amenaza que hace Dios de destruir a los que reciben la marca de la bestia y adoran a su imagen. Dice así. Con este texto termino deseando que Dios te bendiga, te fortalezca, te dé sabiduría y te ponga en tu corazón el deseo de estudiar la palabra de Dios, meditar, reflexionar y aceptar la salvación que Dios te ofrece, porque aún tiene misericordia de nosotros.
Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios no es tenerle miedo, es reverenciarlo, adorarlo, respetar sus mandatos y obedecer. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Al Creador, al dador de la vida, a Él tenemos que adorar y servirle de todo corazón. Bueno, mi amado, mi deseo es que compartas este mensaje, esperando y deseando que sea de gozo y alegría a tu corazón. Dios te bendiga y hasta otra próxima oportunidad.